Los paramédicos no deben administrar sangre en la calle. Eso solo se hace en el hospital porque se debe cruzar al paciente para hacer una transfusión sanguínea de manera segura. No anden haciendo eso en la calle. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de THO Tips. Mi nombre es Daniel Peñaflor y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Yo formo parte de la plantilla de instructores de THO y hoy solo quiero pasar brevemente a darle respuesta a unas trivias que hemos publicado en la página de Facebook. Síguenos en Facebook, síguenos en TikTok, síguenos en DHO para que te lleves los mejores tips y consejos sobre medicina prehospitalaria de primer nivel. Bueno, pues vamos a darle contexto a este video. La semana pasada publicamos una trivia que decía, tienes un paciente con un shock hemorrágico. Si tuvieras la oportunidad de administrar algún hemocomponente, ¿cuál sería el ideal para un paciente que está experimentando un shock hemorrágico por trauma? Las opciones eran 1. Administrar un paquete de glóbulos rojos. 2. Administrar plaquetas. 3. Administrar plasma. Después publicamos una pregunta de examen que va en relación a aquella trivia, que dice, ¿de qué se mueren los pacientes con shock hemorrágico? ¿Se mueren porque no hay sangre y tienen falla multiorgánica, porque no le llegó oxígeno a los órganos? ¿Se mueren porque los órganos no están recibiendo oxígeno o se muere desangrado? Entonces, estas dos trivias van entrelazadas, son una misma, ¿ok? Entonces, primero, vamos a darle respuesta a esta trivia. ¿De qué se mueren los pacientes con un shock hemorrágico? La respuesta es, se mueren desangrados, ¿ok? Muchos publicaron ahí en los comentarios, que agradecemos mucho que estén interactuando porque todos aprendemos de todos. Entonces, alguien puede publicar algo que a lo mejor no sabíamos y aprendemos de él y todos tenemos algo que aprender. Entonces, mucha gente publicó, los pacientes con shock hemorrágico se mueren por falta de oxígeno a los órganos y no es cierto. Los pacientes con shock hemorrágico se mueren desangrados. ¿Ok? Si están esas dos opciones, entre desangrado y por falta de oxígeno, se mueren desangrados. Por eso, cuando hablamos de trauma, a la evaluación ABCDE, que es nuestra evaluación primaria, lo más importante a revisar en el paciente, se le agrega una X de exsanguinación. ¿Ok? Y de hecho, en los manuales que son para la población o los manuales de medicina prehospitalaria o los manuales de atención al trauma médico como ATLS, PHTLS y Stop the Bleed, te lo van a decir. Ahí viene la respuesta. La causa número 1 de muerte en pacientes por trauma es la hemorragia. Entonces, los pacientes se mueren desangrado y la consecuencia, pues obviamente al no haber sangre, el paciente pues ya no tiene cómo llevarle oxígeno y nutrientes a los órganos, hay una falla multiorgánica y te mueres. Pero la respuesta es muy sencilla. Los pacientes por shock hemorrágico se mueren desangrado. Por eso, la primera instrucción es detener el sangrado. ¿Ok? Ya tienes esa primera respuesta. 2. La otra trivia. Ok, ya tengo un paciente con shock hemorrágico. Ahora, ¿cómo lo reanimo? Porque todos cada vez leemos más y eso me da muchísimo gusto porque nosotros que amamos la medicina prehospitalaria y que luchamos por el reconocimiento social como verdaderos profesionales de la salud, que la gente sepa que realmente somos profesionales de la salud, que sabemos medicina de urgencias, que sabemos de cuidados críticos prehospitalarios, pero nuestro entorno es la calle. La gente debe de saber que estudiamos, debe no solo saberlo, sino que vea que el paramédico que llega a atenderlo
pues demuestra su eficacia y su conocimiento. Por eso me da mucho gusto que cada vez que hacemos más publicaciones, que ahondamos más en información más profunda, con más estudios científicos, las personas y los paramédicos que publican y comentan en la página de Facebook, cada vez le subimos más el nivel, ¿ok? Entonces, la segunda trivia fue, si tienes un paciente con shock hemorrágico, ¿cuál sería el hemocomponente ideal para este paciente? Glóbulos rojos, plaquetas o plasma, ¿ok? Entonces, la respuesta viene de la mano de justamente lo que acabamos de hablar. Si el paciente se muere desangrado, pues el objetivo primordial en prehospital es detener ese sangrado. Entonces, ¿qué es lo que se debería de administrar en prehospital realmente? Plasma, porque el plasma favorece y potencializa la coagulación y eso es lo que queremos, detener el sangrado, ¿ok? El paquete de glóbulos rojos, pues es para llevarle oxígeno, ¿ok? Pero yo no quiero oxígeno, quiero detener el sangrado porque si no se va a morir el paciente. Si no cierro la llave del agua, se va a tirar toda el agua y no va a haber paciente, ¿ok? Entonces, si yo ya sé que los pacientes con shock hemorrágico se mueren desangrados y la instrucción médica, tanto para los doctores como para los paramédicos, es primero detener la hemorragia, bueno, pues le vamos a pasar plasma para potencializar eso, ¿ok? Ahora, ¿cómo le vamos a dar contexto, estructura y cuerpo a estas respuestas? Te voy a comentar unos cuantos artículos. Primero veamos un artículo que fue publicado en el New England Journal of Medicine, ¿ok? Que fue publicado el 25 de julio del 2018, ¿sale? Y lleva por título lo siguiente: Plasma prehospitalario durante el transporte aeromédico en pacientes traumatizados con riesgo de shock hemorrágico. ¿Ok? Este estudio llevó por método lo siguiente. Para determinar la eficacia y seguridad de la administración prehospitalaria de plasma descongelado en pacientes lesionados que están en riesgo de shock hemorrágico, realizamos un ensayo de superioridad pragmático, multicéntrico, aleatorio por grupos de fase 3 que comparó la administración de plasma descongelado contra la reanimación estándar, ¿ok? Y el objetivo pues era ver la mortalidad a los 30 días, ¿sale? Entonces, esto se llevó a cabo en Inglaterra, en el servicio de transportación aeromédica con sus helicópteros. Ahí tienen paramédicos, tienen médicos que atienden llamadas del 911, ¿ok? Entonces, todo lo grave le toca este servicio. Ellos evaluaron un total de 501 pacientes, de los cuales 230 pacientes recibieron plasma y 271 recibieron la reanimación estándar, ¿ok? No se administraron hemocomponentes, se atiende como siempre se atiende en prehospital, ¿sale? Muy bien. Este artículo llevó por conclusiones lo siguiente. En pacientes heridos, en pacientes por trauma con riesgo de shock hemorrágico, la administración prehospitalaria en la calle, en campo, no dentro de un hospital, ¿ok? Afuera. Llegaron en el helicóptero con pacientes críticos, se bajaron de ese helicóptero y los paramédicos administraron plasma, ¿ok? Entonces, la administración prehospitalaria de plasma fue segura y resultó en una menor mortalidad a los 30 días y una relación media de tiempo de protrombina más bajo que la reanimación estándar. Entonces, los pacientes a los cuales se les administró plasma se beneficiaron de esto, ¿ok? Ahora, este estudio, el estudio Pumper que estamos platicando de Inglaterra, tiene una secuela, ¿ok? Ahora ellos administraron plasma y ácido tranexémico, potencializando por mucho la supervivencia y disminución de la mortalidad a los 30 días. Este artículo fue en el 2018, ¿ok? Ahora, vamos a ver un estudio publicado en el Journal of Trauma and Acute Care Surgery.
todo lo que tenga que ver con trauma publicado aquí. Y este estudio lleva por nombre, cada minuto importa. Mejorar los resultados para el trauma penetrante a través de la atención de una reanimación avanzada prehospitalaria. Entonces, este estudio lleva por nombre el enfoque a una reanimación avanzada. ¿Y de qué hablan ellos? Este estudio fue realizado porque los militares americanos que están en combate en Afganistán, Irak, donde pues, ya ves que se están peleando diario, ¿sale? Entonces, este, este estudio demostró que en el campo de batalla los soldados administraban a pacientes o a militares gravemente heridos, le administraban lo que era una reanimación avanzada. Esa reanimación avanzada consta de lo siguiente, ¿ok? El ensayo MEDEVAC demostró un beneficio de supervivencia exclusivamente entre los pacientes que recibieron sangre o plasma dentro de los primeros 15 minutos de la evacuación médica, ¿ok? Y esto lo hacían en helicóptero. Entonces, el paciente que tenía un trauma penetrante y estaba en estado crítico, los militares llegaban en un helicóptero, y se le administraba sangre o plasma en los primeros 15 minutos, ¿ok? Ahora, en los sistemas de servicios médicos de emergencia urbanos en Estados Unidos, ellos tienen una alta incidencia de trauma penetrante. Los datos de mortalidad basados en el momento de la primera administración de sangre son escasos. Plantearon la hipótesis de un beneficio de supervivencia en pacientes con hemorragia grave cuando se administra sangre dentro de los primeros 15 minutos de contacto con el paciente civil. Entonces, ¿qué hizo este estudio? ¿Ok? Publicado en 2024, sale noviembre de 2024, y nos dice, en el campo de batalla, los soldados, cuando tienen un paciente con trauma penetrante, llegan en un helicóptero y se le administra sangre o plasma, ¿ok? En los primeros 15 minutos de la transportación aeromédica. Y hay un gran beneficio para estos pacientes, disminuye su mortalidad. Entonces, los científicos dijeron, ¿por qué no ese tipo de reanimación lo aplicamos al entorno civil? ¿Ok? Entonces, eso realizaron. Y los resultados con la conclusión fue la siguiente. En comparación con los pacientes con trauma penetrante e hipotensión que recibieron sangre por primera vez después de la llegada al hospital, la reanimación con productos sanguíneos se inició 19 minutos antes del inicio de un programa de atención avanzada, ¿ok? Prehospitalaria, a pesar de un aumento de 5 minutos en el tiempo prehospitalario. Se demostró una supervivencia para el uso temprano de una reanimación avanzada con sangre, con un aumento de la mortalidad del 11% por cada minuto de retraso en la administración de sangre. Escúchalo. Encontraron que hay un aumento de la mortalidad del 11% por cada minuto que se retrasa la administración sanguínea. Intervenciones como la reanimación avanzada con sangre puede mejorar los resultados del paciente al ayudar a capturar oportunidades para mejorar la reanimación del trauma en la calle, en el escenario. Y aquí te voy a presentar la imagen, ¿sale? Aquí te voy a presentar la imagen de lo que pues era el estudio. Entonces, ¿cómo es la reanimación avanzada? ¿Vale? Escúchalo bien. Cuando ellos tienen un paciente en prehospital, en la calle en Estados Unidos, donde se hizo el estudio, ellos identificaban un paciente con shock hemorrágico por trauma penetrante. Inmediatamente se le aplicaban 2 paquetes globulares, 2 paquetes de glóbulos rojos, más 2 gramos de ácido tranexámico, más 2 gramos de calcio, ¿ok? El calcio, pues es por la administración de lo que es el paquete globular, ¿sale? Entonces, estos pacientes que fueron sometidos al estudio con la reanimación avanzada, pues demostraron de que tenían mayores posibilidades de sobrevivir. Entonces,
Hay estudios como Refill, donde se comparó la administración de sangre y la administración de solución cloruro de sodio al 0.9%, la conocida como fisiológica, que de fisiológica no tiene nada. ¿Ok? Entonces comparó la administración sanguínea en prehospital contra la administración de solución cloruro de sodio. ¿Sale? Y ese estudio Refill dice que no había diferencia. ¿Sale? Que no había diferencia en nada. Administrar agua, administrar sangre en prehospital era lo mismo, pero hay mucha controversia porque cada estudio tiene sus limitantes, tiene sus pros, sus contras, qué tan confiable es. ¿Por qué? Porque en el estudio Refill se le administró sangre al paciente en un rango medio de 29 minutos. Y eso es lo que dicen los expertos. Es que si tú administras la sangre hasta 29 minutos, media hora después, pues ¿qué beneficio va a tener? Este nuevo estudio publicado en el 2024, donde se propone una reanimación avanzada con sangre en prehospital en el entorno urbano civil, no en medicina militar, fue administrada en los primeros 15 minutos. ¿Sale? Entonces, por eso benefició al paciente. Entonces, necesitamos nosotros saber que nuestra realidad lamentablemente es México, ¿ok? Estamos hablando del estudio Pumper que se administró plasma en Londres, países de primer mundo. Estamos hablando de estudio que llevó del ejército norteamericano a sus calles en Estados Unidos, país de primer mundo. Entonces, nosotros, ¿de qué nos sirve saber esto? Nos sirve saber para prepararnos, ¿ok? Para entender que los pacientes con shock hemorrágico se mueren desangrados. Entonces, tu primera acción, tu primera tarea es controlar esa hemorragia. Si tú hoy no traes un torniquete comercial para detener esas hemorragias, ¿qué le vamos a ofrecer al paciente? No podemos hablar de administrar sangre si ni siquiera traemos lo más básico y elemental, que incluso es acceso al público tener un torniquete. Entonces, si la ambulancia no trae lo más básico como un torniquete comercial, como un tipo CAT, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada por nuestros pacientes, ¿ok? Recuerda, las hemorragias externas, potencialmente mortales, las vamos a intentar detener primero con presión directa. Si eso no controla la hemorragia, inmediatamente vas a pensar, ¿dónde está la hemorragia? Extremidades, manos o pies, coloco un torniquete comercial. Si la hemorragia no está en extremidad y está en la base del cuello, en la unión de los hombros, la axila, la ingle, entonces hablemos del empaquetamiento de heridas con gasas hemostáticas. Si no tienes gasas hemostáticas, no importa, ¿ok? Eso es lo ideal, pero bueno, nuestra realidad es que no las tenemos. No tienen registro de COFEPRIS como para tener la gasa hemostática de Celox, QuikClot, Chitosan, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Rollos de gasa que venden en la farmacia por 20 pesos. Entonces, vamos a hacer empaquetamientos de heridas para controlar la hemorragia. Si la hemorragia es interna, como un paciente con una herida penetrante en abdomen y tiene todos los signos y síntomas característicos de una hemorragia, o el paciente, pues, puede recibir atención con un ultrasonido, pues bueno, ahí necesitamos administrarle ácido tranexámico, ¿ok? Recuerda que lo que más utilizan los sistemas de urgencias de primer mundo en otros países es una dosis única ya. Ya no usamos las doble dosis porque en el hospital no se la dan, pasa cirugía, pasa rayos y ya se pierde. Entonces, el ácido tranexámico en pacientes de trauma, pues es conocido como un medicamento prehospitalario, porque se debe administrar en las primeras 3 horas, ideal en la primera, y a eso le toca a los paramédicos. Entonces, ¿cómo se administraría el ácido tranexámico en estos pacientes? 2 gramos en 100 mililitros para 10 minutos, dosis única, ¿ok? Y así vamos a ayudar, porque recuerda que el ácido tranexámico es para ayudar al paciente a controlar la hemorragia. No es que deje de hacer lo otro, no, es un adyuvante. O sea, ¿qué más le hago? Ácido tranexámico en la primera hora, lo más pronto posible, ¿sale? Y de ahí lo ideal es administrar un hemocomponente, ¿ok? Ya controlé la hemorragia con torniquetes o empaquetamiento de heridas, ya administré ácido tranexámico, ahora hay que reanimarlo. Lo ideal es, como siempre lo hemos escuchado, sangre, se
repone con sangre, pero no tenemos acceso a la sangre de manera cotidiana en prehospital, ni siquiera en países de primer mundo. Son contados los sistemas, cada vez son más, pero son contados. En México ni se diga, ¿ok? No se hacen transfusiones de manera cotidiana. Entonces, ahí es cuando administramos líquidos, ¿sale? Porque no tenemos sangre, administramos líquido. Solución Harman de 250 a 500 mililitros, no más de 1 litro, esperando que la TA suba porque el paciente está en un shock hemorrágico. Recuerda siempre mantener una hipotensión permisiva. Si el paciente tiene TC severo, no podemos hacer una hipotensión permisiva, ¿sale? Pero bueno, administra líquidos calientitos, bolos de 250 a 500 mililitros, no más de 1 litro, esperando que llevemos al paciente a una hipotensión permisiva. Si llegáramos a tener acceso a hemocomponentes, administrar plasma sería algo muy bueno para el paciente, pero nuestra realidad es que no tenemos manera de calentarlos. En el entorno prehospitalario, incluso en países de primer mundo, no tenemos acceso a esos calentadores. En México no tenemos calentadores de hemoderivados porque cuando nosotros intentamos conseguir uno para cuando hicimos el protocolo de transfusión sanguínea en CRUM de Querétaro, pues vimos que no se comercializaban en México porque no tienen registro ante COFEPRIS y pues la sangre pues simplemente se descongela, se esperan a que se descongele y se la administra fría al paciente. Así es como lo hacen en México, así es como a nosotros nos enseñaron el centro de transfusión, ¿sale? Entonces, ¿por qué administramos entonces paquetes globulares en México? Porque no tenemos forma de descongelar el plasma, no tenemos forma. Si tú entras a urgencias y te toca ver lo que a mí me toca ver siempre es que ahí en el séptico se lavan las manos, están los paquetes de plasma congelado a baño María, esperamos que se descongelen para administrarlos. Nosotros no podríamos hacer eso, no llevamos la sangre congelada y estoy seguro que vamos a trasladar al paciente con la sangre congelada. Entonces, ¿por qué administramos glóbulos rojos? Porque es nuestra segunda mejor alternativa. Es lo que se va a descongelar más rápido, ¿ok? Para poderlo administrar, porque no tenemos acceso a calentadores. Y tú dirás, pues ahí venden unos que me puedo traer, sí, pero como gobierno no puedes comprarlo así, ¿ok? Entonces, lo ideal sería pasar en México la reanimación avanzada que proponen los norteamericanos. 2 paquetes globulares, 2 gramos de ácido tranexémico, 2 gramos de calcio, ¿ok? Con su control de hemorragias. Eso sería lo ideal. Ahora, recuerda que por más que estudies, leas y leas, si no hay un protocolo de atención, se hace de manera empírica todo. En el CRUM de Querétaro, nosotros bueno, el doctor Vicente Trejo, un servidor, el licenciado Carlos Casillas, quien apoyó muchísimo para que se pudiera hacer este protocolo de transfusión sanguínea, se hizo un protocolo, ¿ok? Este que estás viendo en pantalla, ¿sale? Este protocolo de transfusión sanguínea, que fue estructurado y hecho por el doctor Vicente Trejo, le dio la formalidad, ¿ok? Trabajamos en conjunto con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, el CRUM, para hacer este protocolo, ¿ok? Para que la administración de transfusión sanguínea no fuera empírica. Hay pasos a seguir, ¿ok? Como qué paciente es candidato. Una vez que es candidato el paciente, ¿quién va a ir por la sangre? ¿Quién la va a llevar? ¿Qué se necesita? ¿Qué equipos específicos? ¿Ok? La capacitación del personal. ¿Cómo se debe administrar la sangre? ¿A qué velocidad la debo de administrar? ¿Cómo la voy a calentar? ¿Cómo voy a observar al paciente? Porque en los primeros 15 minutos de la transfusión tienes que estar pegado al paciente. ¿Qué tratamiento se le va a dar de manera empírica? ¿Qué medicamentos le vamos a administrar? ¿Qué pasa si el paciente hace una reacción? ¿Ok? ¿Cómo estar vigilando que el paciente no haga taco o trali? ¿Ok? Entonces, todo esto está en el protocolo de transfusión sanguínea. No fue empírico, ¿ok? Si no tenemos un protocolo de transfusión paso por paso, vamos a seguir haciendo las cosas de manera empírica. Al ahí se va. Solo cuando está fulanito de tal se hace. Solo cuando pasa esto se hace. No, o sea,
Si vamos a hacer una transfusión sanguínea es porque todos estamos en el mismo canal, porque todos tenemos la misma capacitación y es algo que se le ofrece a los pacientes cuando está la disponibilidad. Recuerda, aquí en México y en todo el mundo, la administración de sangre en prehospital, hablar de transfusión sanguínea, es un recurso valioso, que es caro y no cualquiera tiene acceso, porque la donación de sangre es muy limitada en todo el mundo. Entonces, lo ideal es administrarle sangre al paciente, pero también conocer que lo ideal es primero capacitarnos. Ahora ya lo sabes, esas son las trivias, esas son las respuestas. Déjanos tus comentarios aquí en el video, y platícanos de qué más te gustaría que habláramos, qué publicaciones quisiéramos que realizáramos y sobre todo síguenos en Facebook para más consejos, inscríbete a nuestros cursos y diplomados para que te formes como un crack de la medicina prehospitalaria. Hasta pronto.